El Consejo Nacional de la Seguridad Social está compuesto por representaciones de todos los sectores que integran la vida nacional. Hoy estamos conversando en este espacio con el señor Agustín Vargas Sayán, representante de los trabajadores ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Nessie, ¿tú estás bien? Muy bien, contenta de recibirte en el programa. Gracias, igual. Gracias porque por invitarme. es importante que los trabajadores y las trabajadoras sepan el trabajo que realiza allá en su beneficio. ¿Qué nos puede decir sobre esa tarea tan importante? Bueno, sabe que el Consejo Nacional de la Seguridad es una instancia tripartita donde estamos gobiernos, empleadores y trabajadores, pero que además hay otros actores, como los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la pequeña y mediana empresa, los demás técnicos de la salud, profesionales y técnicos de la salud y otros profesionales. Tienen capacidad de esto los tres sectores principales. Hemos avanzado, pero una cuestión que nosotros luchamos para contener la politización de la seguridad social, que fue la historia del seguro social, se ha convertido en una traba porque en los hechos, si no estamos de acuerdo los tres actores fundamentales, se avanza muy poco. Aunque se han logrado importantes aspiraciones de los trabajadores y de las trabajadoras, tenemos problemas, algunos problemas que tenemos que afrontar. Ajá. Pero nosotros, desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, tenemos el deber de defender los intereses de la trabajadora, los trabajadores y del sistema en sentido general. Bueno, vamos a ir por parte, Agustín. A mí me gustaría primero que nos dijera cómo ven ustedes los trabajadores el funcionamiento del sistema hasta este momento. El sistema ya tiene un proceso de agotamiento. Tenemos, del 2001 fue aprobada la ley, mayo del 2001, y empezó a aplicarse en diferentes, de los tres aseguramientos, se empezó con el seguro familiar de salud, el régimen previsional, el seguro previsional, y en el de salud, en el régimen subsidiado. En el 2004 entró el seguro de riesgos laborales. Sin embargo, el plan básico de salud, que es lo que lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud, que es lo que impacta en lo inmediato, de manera significativa, todos y todas tenemos que ir al médico. Nosotros como titulares del aseguramiento, como nuestros dependientes, sea nuestra esposa, nuestra compañera de vida reconocida, o nuestros hijos hasta 18 años, y si estudian hasta los 21. Y nuestros hijos que sean discapacitados para toda la vida, mientras esté vigente el aseguramiento. Sin embargo, el catálogo de servicios de salud, que son las acciones en materia de salud a la cual debemos accesar los afiliados y las afiliadas, ya están agotados. ¿Qué pasa? El Seguro Familiar de Salud se inició en el 2007. Exacto. Pero se inició con un plan básico de salud limitado. Con un plan de servicio de salud. Un plan de servicio de salud, porque la ley habla que se debe aplicar, que hay un plan básico, que debe ser un plan básico de salud que gradualmente se va a ir desarrollando. Exacto. ¿Qué ha pasado? Que no se ha ido desarrollando gradualmente. Hoy vamos al médico especialista. Los médicos, todos los días la ciencia va avanzando, así como los elementos tecnológicos avanzan en sentido general, también avanzan en la ciencia médica. Nuevos equipos. La biopsia tradicional ya no se usa. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ahora es una biopsia, ¿cómo hablar? Decir... Tecnológica, computarizada. O una sonografía o sonografiada, no sé etcétera. Eso no existe en el plan básico, en el plan de servicio de salud. Lo que quiere decir que todo tiene que ser transformado, porque cuando el afiliado va, no cubre el plan de servicio de salud esa atención. Hay la necesidad de adecuarlo
esas Y tecnologías. nosotros acabamos de plantear, los empleadores, las ARS están pidiendo ahora una revisión de cápita. Ajá. Nosotros hemos dicho que esa revisión de cápita, no nosotros, en la comisión que está encargada de eso, la comisión de presupuesto de la seguridad social, inversión de la seguridad social, se ha planteado que eso tiene que estar condicionado a la revisión de la cartera de servicios de salud. O sea, que tiene que ser actualizada. Todos los días tenemos una queja en la opinión pública de actores, de sectores de la sociedad que necesitan que se actualice, que se convierta realmente ese plan de servicio de salud en un plan básico de salud. Que todos los afiliados y afiliadas y nuestros dependientes, los titulares, tanto como los dependientes, podamos accesar a los nuevos cambios tecnológicos que en materia de medicina se ha dado en el mundo de hoy. Y precisamente hablando sobre esas prestaciones, ustedes, los representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿han tomado alguna iniciativa para que sea reconocido el artículo 5 de la Ley 87-01 que define como parte del núcleo familiar a los padres del titular? Hemos estado peleando, sometimos incluso hace más de un año de 17 puntos, una demanda de discutir 17. Dentro de eso está la afiliación de los padres. Porque si el padre depende del asegurado, es parte del núcleo familiar, de acuerdo al tenor de lo que establece la Ley 87-01. Sin embargo, los empleadores se han opuesto y han planteado que esa parte está bien, pero que tiene que pagar una cápita aparte el asegurado por ese padre. O sea, ¿qué esto quiere decir? Que la cápita actual, que es de 788 pesos, que pagamos los afiliados, no cubre a los padres, sino que por los padres tenemos que pagar 788 pesos adicionales. Eso, claro está, encarece para los trabajadores y las trabajadoras. Esto mismo se da con los trabajadores pensionados. Es una situación similar. Los pensionados del viejo sistema no tienen seguro familiar de salud. Y sucede que la ley plantea que los derechos adquiridos, la ley lo asume. Sin embargo, también los empleadores se han opuesto a esa situación en el seguro familiar. Y tenemos responsablemente que plantearlo. Sí. Nosotros hemos estado planteando que tenemos que darle cobertura tanto a los padres como a los pensionados y jubilados, y jubiladas y pensionadas. ¿Por qué? Porque esas personas duraron 20, 30 años laborando. Ahora, al final de su vida, no van a tener derecho. Cuando más necesitan la atención de salud, van a estar excluidos. Sí. O sea, la seguridad social es la medida fundamental de protección social de toda la sociedad civilizada. Bueno, ¿y ustedes los trabajadores sienten que el sistema contribuye a mejorar la calidad de vida de la familia dominicana y del trabajador? No, está claro que ha sido una mejoría con respecto a lo anterior. Eso es claro que hay que reconocerlo. El aseguramiento antes, a través de la ley 1896, aseguraba solamente al titular, al trabajador o a la trabajadora. Y en el caso del trabajador varón, a la esposa para fines de parto, de maternidad, y al niño hasta 1 año por resolución, o 2 años por resolución del Consejo. La ley hablaba de hasta 3 meses. Hoy el aseguramiento te asegura el núcleo familiar en materia de salud. O sea, un paso de avance significativo. No así en materia de pensión. En materia de pensión no sabemos cuál será, cuando se empiecen a pensionar los trabajadores y trabajadoras, cuáles serán los montos de las pensiones. Porque aunque hablamos que a la fecha de las últimas estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, rondamos 206.000 millones que tienen los trabajadores y trabajadoras en su cuenta de capitalización individual. O sea, tienen eso. Ahora, cuando empiecen a pensionarse, no sabemos, habrá que hacer los estudios actuariales, si será más beneficioso que el viejo sistema de reparto que teníamos. O sea, si partimos de lo que pasa con las pensiones de sobrevivencia, que son las que se están dando ahora, la de enfermedad o la de accidentes laborales, riesgos laborales, son pensiones muy limitadas.
Entonces nosotros tenemos que pelear para reformar la ley en ese nivel. Bueno, aparentemente también la Superintendencia de Pensiones está preocupada e interesada en hacer esos estudios actuariales para con tiempo tomar previsión. En ese sentido, los trabajadores han estado conversando con esa entidad sobre este tema. A final de año siempre se hace un encuentro de la CIPEN, su superintendente y sus principales funcionarios, con los diferentes actores del sistema, pero separados. En el caso de nosotros hicimos al fin de año el último encuentro y le hemos planteado nuestras preocupaciones. Ellos también han estado planteando preocupaciones. Hay elementos que son de ley, que hay que modificar la ley. Por ejemplo, el trabajador y la trabajadora en materia del seguro de pensión, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, o de pensión, como popularmente le llamamos, tenemos una situación de que el trabajador no accesa a todas las informaciones. El trabajador, porque este es un seguro no diferente del seguro familiar de salud, este es un seguro del trabajador. Claro, ese aseguramiento contiene un aseguramiento de sobrevivencia si el trabajador fallece. Se hace más cercano la pensión. La pensión se hace más cercana. La otra de largo tiempo para el retiro. Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que se habla en el seguro familiar de salud de revisarlo periódicamente, la cápita. Hoy, ¿por qué no se revisa también? Y está agendado y se ha consensuado en lo fundamental en la superintendencia de pensión, los estudios actuariales que ha mandado a hacer de que anualmente deberían indexarse las pensiones. Los empleadores han dicho que no, y las AFPs. O sea que eso tiene que ser en un caso cada 5 años y en otro cada 3 años. Agustín, pero viendo los planteamientos que hace de las limitaciones y las oposiciones que hacen los empleadores en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, parecería que los empleadores tienen mayor fuerza que los trabajadores en ese organismo. ¿Y cómo los trabajadores pudieran concitar fuerzas para que sus demandas dentro del seno de este organismo rector de la seguridad social pudieran trascender? Bueno, lo que hemos dicho es lo siguiente, es que hay la capacidad de veto de los 3 actores fundamentales. Nosotros hacemos la propuesta, nuestro planteamiento institucional. Si no nos ponemos de acuerdo los 3 actores fundamentales, gobierno, trabajadores y empleadores, es difícil que pase una decisión. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo debería ser esto es una valoración, representado el poder ahí? Porque es que están siendo juez y parte sobre las mismas cuestiones. Lo que pasa, nosotros valoramos que esa parte habría que revisarla de la ley, a la luz de la experiencia que hemos tenido. Claro. O sea, el veto que nosotros vimos como una situación para paralizar la politización, como pasó en el Seguro Social, que eso lo ha llevado a situaciones de dificultades históricas, se ha convertido en una traba en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Algo que nosotros previmos para avanzar, para despolitizar el aseguramiento de la seguridad, en la seguridad social, se ha convertido en una traba. Así es. Claro, también hay un problema. La debilidad del movimiento social y el sindical en particular también es un elemento coadyuvante. Si el movimiento sindical y el movimiento popular en sentido general asumiésemos con una alianza social para demandar en la calle que se cumpla o se transforme el sistema en la parte que tiene límite, pues otra situación sería. Entonces, así como estamos hoy en el movimiento social ascendente en la lucha por el salario, donde no estamos solamente participando los trabajadores y las trabajadoras a través de las centrales sindicales, sino que están otros movimientos populares acompañándonos. También hemos hecho un acuerdo con los profesionales de la salud, los médicos, enfermeras, bioanalistas, farmacéuticos, etcétera, técnicos, para combinar la lucha por los salarios. Eso mismo debemos hacer en materia de la seguridad social. ¿Y qué posibilidades habría de que se pueda hacer esa alianza entre estos sectores para lograr un cambio dentro
del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La respuesta cuando retornemos luego de la pausa. Amigas y amigos, con su permiso.